En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 14 de julio de 2019. Es el Día Nacional de Francia. Esta es la emisión 18.574 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando el Internet sonaba así. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín prosigue esta mañana el diálogo con el presidente de ProAntioquia, Rafael Aubad López. Bienvenidos de nuevo al Noticiero Económico Antioqueño. Pues hoy domingo continuamos con el doctor Rafael Aubad López, presidente de ProAntioquia, que habíamos dicho ayer, pues está terminando una gestión de varios años y le va a entregar el cargo, o ya le está entregando el cargo, a una dama muy prestante de la sociedad. A propósito, doctor Rafael Aubad, pues le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Contemos brevemente quién es la persona que lo sucede aquí en ProAntioquia. Buenos días. Bueno, buenos días. Qué bueno este fin de semana completo con ustedes. Pues un muy buen fin de semana para despedirme y agradecerles al mismo tiempo a ustedes, a los periodistas, al noticiero y a mucha gente que ha hecho posible pues que le ayudemos al trabajo colectivo Antioquia. Azucena es una mujer que tiene una característica muy especial. Tenía una carrera empresarial muy prestante, tanto en Argos y posteriormente en Suramericana. Era vicepresidenta y un día dijo: hombre, yo quiero ya ayudar a los asuntos más de interés de todos, no simplemente al desarrollo de una empresa en particular, y renunció para ver cómo se vinculaba a trabajar por Medellín y por Antioquia, y logré yo sacarla y convencerla que hiciera el tránsito de Suramericana a dirigir Explora, y fue directora de Explora. Después se vino a acompañarme en la vicepresidencia de ProAntioquia, y posteriormente el grupo San Vicente de Paúl, que es un grupo muy grande, le pidió que le ayudara al grupo a volverse, como a configurar como una gran empresa social, y se fue a prestar ese servicio. Y logramos, gracias pues a la insistencia del Consejo Directivo de ProAntioquia, que volviera de pronto aquí. De manera que no solamente tiene un gran origen empresarial, sino que tiene un gran origen en la gestión de lo social, que hace que esa tenga una mezcla muy especial para dirigir ProAntioquia. Pues estamos hablando de la doctora Azucena Restrepo. Doctor Rafael Aubad, ayer estuvimos hablando mucho del tema empresarial, pero hoy hablemos de ítems en particular, empezando por educación. ¿Cuál es como su punto de vista sobre tareas aplazadas en aspectos de cobertura, calidad, deserción, financiación, infraestructura? Dediquémosle unos minutos a este tema. Bueno, a nosotros nos alegra mucho, porque estuvimos en el origen, que la educación de los niños y la socialización de los niños en los primeros 5 años de edad haya progresado tanto en nuestro medio, en Antioquia y en Medellín pues, sobre todo, y algo en Antioquia, que es el programa Buen Comienzo. Y el programa Maná, que tiene algunas características, y todo lo que hacemos por primera infancia. Pero si pensamos en el ciclo de vida de la educación, o sea, si pensamos que uno se tiene que educar desde los 0 años hasta los 24 años, lamentablemente eso que hacemos bien en los primeros 5 años, como que no lo hacemos tan bien, algo bien, pero no, se nos queda un poquito entre los 5 y los 10 años, pero perdemos mucho en los 10
años niños, 10, 12 años, y volvemos a perder niños a los 15, 16 años. Y estamos haciendo cosas importantes en educación superior, pero a nosotros sí nos preocupa profundamente la educación media y la educación rural. Es decir, ahí tenemos algo que requiere decisiones más estructurales, que requiere que nos pongamos de acuerdo cómo ligamos educación media con educación superior y educación media con el desarrollo empresarial del que hablamos ayer, y cómo hacemos que la educación rural pues no tenga las características que tiene. Afortunadamente en educación rural tenemos una asociación ya como de 10 fundaciones bajo el liderazgo de la Fundación Secretos para Contar y la Fundación Fraternidad Medellín, donde le estamos proponiendo y estamos haciendo cosas en el territorio, por el momento en el suroeste, para un nuevo modelo de educación rural. Y le vamos a entregar a los nuevos candidatos a la gobernación y alcaldía una propuesta en la cual se comprometería el empresariado para la educación media en general. Ahí tenemos grandes lagunas, eso nos preocupa enormemente educación rural y educación media. Usted, que fue rector de la Universidad de Antioquia hace años, pues me da la impresión que le metió fuerte el hombro aquí en ProAntioquia al programa Ser Más Maestro. Sí, por supuesto, es que si no tenemos maestros más contemporáneos, maestros con mayores competencias, no solamente disciplinares, sino socioemocionales, de liderazgo, de comunicación, no entenderán que ahora el papel del maestro no es el de tiza y tablero, sino el de mediador. Ya el maestro es un mediador, que aprende además junto al estudiante. Y esas competencias de las que más carecemos, y por eso volvimos un foco, un pareto esencial de ayudar al mejoramiento de la educación, a mejorar las competencias socioemocionales, de liderazgo y de comunicación de los maestros. Y es una apuesta muy grande de ProAntioquia, incluso con apoyo internacional, como es el apoyo que nos da USAID para estar en los territorios más débiles con el programa Ser Más Maestro. ¿Sí se estará asignando suficiente dinero o suficiente capacidad logística para que mejore esta educación? Lo que pasa es que el dinero se va fundamentalmente en nómina, o sea, no tenemos recursos suficientes para calidad educativa. Ahora, hay que ser justos. Se acaba de tomar la decisión después del movimiento estudiantil de educación superior de invertirle un recurso importante más allá de la inflación a la educación superior. De manera que ahí hay una enorme responsabilidad de las universidades de que se hagan bien su tarea. Lo que pasa es que si las universidades siguen haciendo la educación que hacemos, de pronto nos vamos a quedar con menos estudiantes en los campus, porque los estudiantes quieren aprender de manera distinta, quieren aprender más cerca de las transformaciones. Ya no es posible, como nos tocó a usted y a mí, que lo metían a unos 5 años en una universidad como en un gueto, y salía a los 5 años y no sabía qué había pasado en el mundo, y a veces pues salía porque el mundo no se transformaba tan rápidamente. Ahora el que se meta y no esté saliendo y entrando, pues le va a salir y no va a entender, será disfuncional, será un profesional con 5 años pero disfuncional. Entonces las universidades tienen que entender que el tema no es el campus, el tema es el aprendizaje permanente, continuo, y el aprendizaje más cerca a las dinámicas de transformación y menos tan cerca al simple conocimiento formal. Ese es un reto que tienen las universidades. Podríamos hablar de una Colombia que apenas está madurando. Bueno, a propósito, estamos a punto de celebrar el bicentenario de la independencia, pero ¿qué reflexión se hace cuando el país habla tanto de instituciones como el SENA, de los politécnicos, y en fin, 3 palabras: educación técnica, tecnológica y superior? Sí, por supuesto, pero hay una condición sin la cual no es posible: primera infancia y educación media. Esas dos cosas, si las hacemos bien, no se nos pierde la gente entre la educación inicial y la educación media, porque sabemos que tenemos salidas, y efectivamente el ciclo educativo, el ciclo de vida, y no simplemente compartimentalizado el sistema educativo. Y hablando entonces ya de la educación, que no se nos pierda ninguna etapa de formación, ¿qué hacer frente a un desempleo que aumenta y al mismo tiempo la paradoja de que las empresas dicen
tenemos trabajo para gente, pero no encontramos el perfil? Es la formación, dijéramos, dual, que yo me formo académicamente, pero me formo también en la acción, en el trabajo. Yo creo que la formación dual hay que insistir en que ocurra. De hecho, ya hay planteamientos que estamos haciendo desde Ruta N para el tema de la formación dual. Y segundo, a mi juicio esencial, es que haya nuevas oportunidades de crear nuevos frentes de desarrollo empresarial que están muy ligados a la economía digital y al desarrollo rural. Si logramos hacer formación dual, hacer economía, desarrollar sectores de economía digital y desarrollo rural moderno, tendremos nuevas oportunidades. Pero eso pasa por precisamente lo que decíamos ahora. Si yo sigo haciendo la misma educación rural y la misma educación formal, tradicional, y no vinculo la gente a que entra y sale de la universidad, entra y sale de la educación media, uno se va 3 meses a educarse y sale 3 meses a aplicar. Ya, por ejemplo, las maestrías, las empresas no aceptan que uno se vaya 2 años, aceptan que sean maestrías duales, en el sentido de que usted se va a hacer un módulo de 3 meses, viene a aplicarlo, se vuelve, viene a aplicarlo y al final usted está haciendo es una formación laboral y una formación, digamos, intelectual. Doctor Rafael Aubat, pues me gusta ese concepto que usted maneja de educación rural, pero yo se lo planteo también de otro modo, y cómo entender y cómo lograr superar la brecha que hay entre educación privada y educación oficial, porque siempre se cree que la educación privada es mejor que la oficial. Sí, claro. Primero, yo creo que está llegando un tema que ya incluso lo han planteado algunas universidades, es que van a tener que volver las universidades privadas, entre otras cosas porque ha disminuido la matrícula, a que sean lugares más diversos. O sea, que la clase media, que hemos creado más clase media, que nos podemos devolver a perder clase media si no hacemos la tarea bien, la clase media tenga acceso a las universidades de prestigio. A mí no me molestaba, se podían hacer ajustes, pero me parecía, y me sigue pareciendo, ser pilo paga, una innovación en todo sentido, no solamente en el sentido de equidad, sino en el sentido de inclusión, en el sentido de relacionamiento entre sectores sociales. Me parecía muy poderoso. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que, lo que le decía ahora, si le estamos diciendo a la educación pública que le estamos aumentando los recursos, pues yo creo que hay que ayudarle a la transformación. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una alianza, ya cogimos 11 colegios como ejemplo para ver si la volvemos, después la escalamos, donde estamos llevando una universidad privada, un colegio privado de excelencia, una empresa, y nosotros a ayudar a la gestión mejor de las escuelas. Entonces, ¿cómo nos hacemos de la educación un concepto, digamos, de cruce de capacidades, y tenemos colaboratorios entre colegios públicos y colegios privados, colaboratorios entre universidad pública y universidad privada, para que estamos pensando que uno se puede educar donde quiera y que hay flujos. La idea del G8, del que tanto se habla aquí entre universidades, era que se pudieran compartir. Uno pudiera ir a tomar un curso en la Antioquia, un curso en EAFID, y de la Antioquia en EAFID. Ese concepto de que lo que nos interesa es el desarrollo educativo en general y no el desarrollo de unas instituciones en particular, es un concepto que hay que volver a rescatar, que necesitamos ser masa crítica y que necesitamos capacidades, colaboratorios entre distintas instituciones educativas y no simplemente establecimientos educativos. En esta conversación ha salido a relucir mucho el tema de clase media, por ejemplo, y en la que se dice que es bastante, pero doctor Rafael Aubat, en el mundo también se habla mucho de pobreza extrema, y una obsesión de los gobernantes y el Banco Mundial es pues llegar a que se erradique la pobreza extrema. Tal vez siempre quedará algún nivel de pobreza, pero ¿qué observa ProAntioquia sobre la evolución, por ejemplo, de la pobreza en Colombia? Yo creo que nosotros hemos hecho grandes progresos, pero a veces
como que en ciertas coyunturas tenderíamos a perderlos. Nosotros insistimos en todos los escenarios e incluso hicimos un acuerdo 100 instituciones para que efectivamente el programa de primera infancia y el programa de nutrición cero sea un programa que sea un programa nacional y sea un programa de todos. Nosotros le apostamos mucho a que si logramos meter a todos los niños a los programas como Cero Siempre, el programa Buen Comienzo, estaríamos combatiendo enormemente la pobreza extrema y ligar mucho los subsidios a la presencia escolar, o sea, los subsidios sociales, ligarlos enormemente a la presencia escolar. O sea, retener mucho más los niños en la escuela, yo creo que es la gran apuesta, y ayudarlos pues económicamente y ayudarlos nutricionalmente, es la gran apuesta para combatir estructuralmente la pobreza extrema. Dentro de toda esta tarea pedagógica que realiza ProAntioquia como centro de pensamiento, ¿qué reflexiones se pueden hacer como de 3 aspectos en Colombia? Seguridad, que sabemos pues los vaivenes que hay en torno a esta situación. Administración de justicia y una palabra que mencionamos todos los días, corrupción. Bueno, son 3 asuntos estrechamente relacionados, porque todos están permeados por la economía criminal y por la política mal entendida, por la política también, afectada por la economía criminal. Y en la base de todo eso, pues la cultura del dinero fácil y la cultura del narcotráfico. Nosotros hemos propuesto ahí varias cosas. En primer lugar, así como lo hacemos en educación, pensar en la cadena de justicia. O sea, la relación entre la cadena de valor de lo que hace el policía, de lo que hace el comisario de familia o el inspector, de lo que hace la fiscalía, lo que hacen los jueces y lo que hace la cárcel. Ese análisis, tuve la oportunidad de volverle a insistir a ella, a la señora ministra de Justicia, que amablemente me visitó la semana pasada, y lo tiene muy claro ella, es que usted tiene que hacer la cadena en ese sentido. En segundo lugar, la política criminal es una política de largo plazo, y es una política que requiere tener claro cuál es la evolución que ha tenido el crimen y el crimen organizado. Nosotros estamos invirtiendo con la Universidad de Chicago y la Universidad de AFIT la comprensión de la dinámica criminal en Colombia. Si no se comprende la dinámica criminal en Colombia y no la comprenden en el Estado, pues usted no puede atacar un fenómeno que no comprende, ¿cierto? Y en tercer lugar, el tema de la corrupción, repito que están muy ligados, el tema de la corrupción, nosotros sí insistimos en que efectivamente debemos organizar desde el Estado y no tener miedo en eso, a que efectivamente los procesos de combate a la corrupción sean procesos muy rápidos, procesos muy efectivos. No dudemos en el castigo fuerte a la corrupción, y en la gestión pública, como lo ha propuesto la Procuraduría, tener mecanismos efectivamente de contratación y mecanismos de relacionamiento con el Estado mucho más efectivo, mucho más usando la tecnología, mucho más unificado, que permite ir cerrando las brechas en todo sentido, brechas de que el modelo de gestión no es el correcto para los corruptos. Y en sentido estricto, que haya una sanción social a la corrupción, y la mayor sanción social a la corrupción es que no se le abran las puertas a la economía criminal y no se vote por los corruptos. Yo creo que aquí tenemos nosotros todos una gran responsabilidad de que no tenemos memoria, dicen que el elefante la tiene muy chiquita, yo no sé, pero que no tenemos memoria suficiente para recordar que la sanción a los corruptos debe ser, la sanción social debe ser un gran instrumento de combate a la corrupción. Y si aplicamos todo esto en una mejor forma, tendremos que llegar a unas instituciones de mejor calidad. Sí, pero en el fondo es que en eso que veníamos hablando en las universidades, la ética de lo público, la ética de defensa de lo público esté muy sólida en la formación. En Ser Más Maestro, que es un programa que nosotros tratamos de
mostrar qué es esto. En Ser Más Maestro, el programa de la ética de lo público es uno de los temas fundamentales que tenemos ahí en el programa mismo. Y como estamos ya pues, llegando casi que al final de esta emisión, doctor Rafael Aubad, ¿qué tareas, por ejemplo, le pueden quedar para continuidad de la sucesora en la presidencia de ProAntioquia? Bueno, no, pues yo creo que ella entiende muy bien, porque nosotros en ProAntioquia tenemos una agenda pues como de largo plazo, pero yo diría que hay 3 temas a los cuales usted ha referido, o 4, que deben seguir siendo pues como una prioridad que ya ha planteado ProAntioquia en el largo plazo. Primero, las relaciones de Medellín y el departamento. Nosotros tenemos que estructurar mejor eso, porque ahí está el tema del papel de PM, está el tema de algo que nos debe interesar, el tema del desarrollo rural, está el tema de la educación rural, está el tema del retorno. Recuerde que habíamos empezado a iniciar, hicimos San Carlos y Granada, una idea de que retornara mucha gente al territorio. Entonces yo creo que hay conciencia de que las relaciones de Medellín y Antioquia deben seguir allí. El tema de las infraestructuras para el desarrollo, está el tema de seguridad, convivencia y cultura, 3 temas estrechamente relacionados, y está el tema que sigue siendo pues tema de agenda, el tema de educación en el sentido amplio en que lo hemos venido planteando, el tema de la educación para la convivencia, para la seguridad, para la ética, para el desarrollo, que es en el fondo lo que nos debe interesar, la formación de buenos ciudadanos, no simplemente ciudadanos muy conocedores, pero que están al servicio de la economía criminal, sino buenos ciudadanos. ¿Y usted tiene una visión optimista de esta Colombia? Si trabajamos mucho más colectivamente por construir juntos, yo creo que sí somos capaces. Y si somos francos ante los mandatarios, cuando efectivamente no están ligados a las buenas agendas, a las agendas que necesita la región, y simplemente ligados a las agendas electorales o agendas de grupos. No, si trabajamos más colectivamente soy demasiado optimista. Y unos segundos finales para conocer un poco su historia de vida, doctor Rafael Aubad López, recorrido académico y profesional. Bueno, no, tuve la fortuna de llegar a la Universidad de Antioquia, de formarme allí, de ser becado por la universidad para irme a formar ya en posgrados en el exterior, de haber recibido los cargos más importantes de la universidad, vicerrector y rector de la universidad, de haber sido convocado a crear una nueva institución para la investigación agropecuaria en Colombia, como fue Corpoica, de haber logrado establecer un gran centro de ciencia y tecnología para Antioquia, y de haber logrado desde ProAntioquia ser partícipe en los últimos 16 años de los retos, y de haber contribuido a superar muchos de esos retos que se expresan en tantos programas, tantas instituciones, tantos líderes que hemos promovido desde ProAntioquia. De manera que soy un consentido de la vida, porque he recibido y he encontrado sentido en lo que hago, pero al mismo tiempo he sido muy acompañado por tantas y tantas gentes tan valiosas como ustedes mismos, y uno no se va sino con la satisfacción de que efectivamente jugó limpio, y que, como lo digo yo en muchos escenarios, espero que cuando me encuentre en la calle con alguien y me saluden y alguien pregunte quién es el señor que usted saludó, pues que naturalmente el que me encuentre, que me conozca, diga, hombre, ese fue un buen ciudadano, un honorable ciudadano y una persona buena, no más. Yo no aspiro a nada más, a que me reconozcan como alguien que le jugó limpio y jugó colectivamente por un mejor país. Pues le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, doctor Rafael Aubad López, presidente de ProAntioquia. Muchísimas gracias por haber atendido este fin de semana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. A ustedes de nuevo mi abrazo, y a usted un abrazo muy especial, porque usted ha sido una de las personas que siempre me he encontrado con esa actitud de tratar de sacar lo mejor de uno y acompañar lo mejor de uno para contarle a la gente que juntos podemos hacer un mejor país. Muchas gracias a usted.
Muy amable señor, y para todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días. Invitación a escuchar mañana lunes la emisión del Noticiero Económico Antioqueño en el horario de las 7:30 de la mañana. Un feliz día.